Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Agustina y hoy les voy a hablar sobre semillas. Les voy a contar qué es el método que yo utilizo para poder germinarlas y no tener inconvenientes. Porque una de las cosas que al principio más nos cuesta como huerta, un manejo de huerta, es hacer germinar la semilla. Pensamos que estirarla, la semilla en la tierra, taparla un poco, echarle agua y ya está. Y a veces lleva otro tipo de complicaciones, depende de su semilla, del tamaño, depende de la humedad, depende de muchas tantas variables como para que esa semilla pueda crecer y convertirse en una plantita que a veces frustra. Entonces yo les voy a compartir un método, espero que les sirva y bueno, esto es asar Econatural. Una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, tenemos semillas que son grandes como estas, que estas son de zapallo, Betternut, crecen muy rápido. Pero ¿qué puede pasar? Nos puede pasar varias cosas en el proceso de germinación. Lo ponemos en la tierra o lo ponemos en una macetita o lo tiramos directo a la tierra porque, por ejemplo, en el caso de las semillas grandes se puede hacer siembra directa, pero no. Nos los comen los bichos bolitas, nos los comen otro tipo de bichos o los comen los pájaros también, porque también eso sucede. Entonces yo lo que aplico es sembrarlas en un platito con un papel tisú humedecido en agua. Ahora se los voy a mostrar. Este método muchas veces lo habrán conocido como método de platito. Yo lo conocí a través de la eh, Winnie Walbaum, que es una huertera chilena, y la verdad que me cambió la vida, me ayudó muchísimo a poder germinar mis semillas y saber que esa semilla había germinado, que no había tenido problema. Porque a veces pasa de que las ponemos en una maceta más pequeña y no funciona. Y no sabemos por qué, si faltó agua. Acá vamos a poder ver si la semilla germinó. Así que este es el método del platito. Es un platito o cualquier soporte que quieran tener, una servilleta y agua. Y lo que vamos a hacer es poner el platito, la servilleta y vamos a humedecer un poco. Vamos a tirar agua, vamos a humedecer bien el papel. Vamos a probar que esté lo suficientemente húmedo, pero no encharcado. O sea, si yo hago así y empieza a caer agua, tiene exceso de agua. Tiene que hacer esto. Espero que se vea bien ahí. Perfecto. Y nada, es tan simple como eso. Y ahí vamos a poner las semillas. Yo acá voy a poner unas semillas de calabaza rallada. Vamos a probar este año con esto. Unos de zucchini. Siempre pongo el doble de lo que voy a necesitar. No solamente por cuestiones de que no germinen, sino que porque después los bichos muchas veces se los comen cuando los pasamos a tierra, entonces es preferible tener todo duplicado y bueno, ir pasando de a poco y de última lo que sobra se regala a alguien que le guste la huerta. Acá vamos a poner pepinos. Acá tenemos este tronco. Muy importante rotularlo porque después nos vamos a olvidar. Esto, una vez que ya está listo, lo vamos a poner adentro de una bolsa. Yo reutilizo todas estas bolsas del supermercado, de cosas que vienen, que son transparentes,
no me gusta volver a reutilizarlas. Sinceramente después las mando a reciclar o lo que... Y si no, bueno, depende de cada país, ¿no? Pero acá las puedo mandar a reciclar, así que las meto con los reciclables y a otra cosa. Y queda así. Queda un efecto invernadero. Esto yo lo pongo arriba de la heladera en mi caso. Lo pueden buscar en un lugar que sea como calentito, con una temperatura bastante estable. Y esto en un par de días tendría que estar germinando. Tendría que verse así. Yo acá tengo flores y esta es una arvejilla que ya la tengo que pasar. No se puede esperar más de este tiempo porque apenas sale la colita, la raíz, hay que sacarla. Cuando ya nos pasa esto, probablemente la planta no sobreviva. Es mejor que esté así. Igual las plantamos. Si sobrevive, sobrevive. Yo esto lo aplico a distintos tipos. Estas son todas flores porque tenía que germinar flores. Y bueno, acá ven, como ven, estos son cosmos. Así que bueno, esto lo voy a poner acá. Ven cómo van creciendo y ya después lo paso a la tierra. ¿Qué semillas no vamos a poner con este sistema? Van a ser las siguientes. No vamos a poner este tipo de semillas. Estas son semillas de lechuga. Esta es lechuga, una verde que se fue a semilla en casa, no me acuerdo la variedad. Son muy pequeñas. Estas no las podemos sembrar en este método porque al levantarlas se van a romper las raíces, es muy riesgoso. Estas directamente se van a tener que ir a una almaciguera. Estas también, por ejemplo, estas son de Akusai y no vale la pena, realmente no vale la pena. Solamente semillas grandes o que las podamos manipular con la mano. Y ahora vamos al siguiente método que yo aplico para sembrar mis almácigos. Antes de empezar con el siguiente método, quiero aclarar un par de cosas. Sembrar en este tipo de envases o en este tipo de envases que son las almacigueras llevan un cierto cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Primero que hay que revisar constantemente, sobre todo cuando sembramos en este tipo de almacigueras, constantemente la humedad de la tierra, porque no nos damos cuenta y quizás estamos en una zona muy ventosa o en un lugar donde hay mucho sol y se reseca muy rápido la tierra. Entonces siempre va a ser mejor que lo pongamos en un lugar con resguardo. Y cuando hablo con resguardo no es que tenemos que tener una gran infraestructura, sino buscar un lugar donde sí les dé el sol, porque las semillas para germinar necesitan calor. Y para que tengan calor tienen que estar en lo posible, sobre todo si son de temporadas, al aire libre, pero cubiertas con un plástico, ¿no? Algo que las proteja del viento, pueden hacer tipo una carpita. Yo me hice una estructura no tengo invernadero, así que me hice una estructura, un cuadrado con dos maderas y un plástico arriba como para poder proteger mis almácigos. O sea, la idea es que tengan calorcito, pero no tengan las agresiones del viento o de ese frío intenso en el invierno o el calor extremo en el verano, ¿no? Siempre tiene que estar como protegida. Piensen que cuando la planta se va a semilla y caen las semillas, generalmente están abajo protegidas por la propia planta, hasta que se termina de secar y muere todo. Entonces, teniendo esas cuestiones en cuenta, van a tener más probabilidades de éxito en la germinación. Este tipo de almácigo es muy profundo, está bárbaro, pero yo lo utilizo más que todo para las semillas grandes, que por ejemplo los porotos yo los pregermino con el sistema del platito y después los paso acá. Y acá van a crecer. Pero por ejemplo, la cebolla de verdeo, el puerro o no sé, el perejil, el orégano, ese tipo de plantas, no, las pongo acá y las voy a tapar con un poquitín de tierra, pero muy poquito. Y voy a estar muy atenta a la humedad que tenga esa tierra.
Así que bueno, va a depender del compromiso. Cada lugar, hay que entender que cada lugar tiene una característica. Yo vivo en zona sur, en provincia de Buenos Aires, y acá en donde estoy hay mucho viento porque es un barrio que es nuevo, no tiene árboles, entonces es como que siempre hay una brisa que va secando todo. O sea, aunque no haya mucho viento, siempre hay una pequeña brisa y tengo que estar muy, muy atenta a los cuidados de las plantas, sobre todo cuando son tan chiquititas, porque cuando son más grandes no hay problema, pero cuando son pequeñitas o que están recién germinando y todo eso, sí tengo que tener mucho cuidado. Así que eso va a depender. Hay gente que como es una zona muy seca, le pone abajo una bandejita donde después de regarla, esa agua que queda la va absorbiendo de a poquito de nuevo el propio almácigo. A mí, en mi caso, no me funciona porque la vez que lo hice, también pensando que iba a ser el mejor, método se me llenó de hongos, porque mi zona es húmeda, a pesar de que hay mucho viento, es muy húmeda, entonces no. Esas son cosas, cuestiones que hay que tener en cuenta. La humedad del ambiente, si hay mucho viento, dónde vamos a ponerlos, ¿no? Porque también pasa de que capaz que los ponemos y los dejamos ahí abajo de en algún lugar y están como desprotegidas, ¿no? O sea, hay que tener esos pequeños detalles, tener en cuenta de que tengan la cantidad de horas de sol que se necesitan, que tengan la humedad. Yo, por ejemplo, en estos almácigos, yo hoy que estamos en casi principio de septiembre, a fines de agosto, yo ahora, a pesar de que los tengo o sea, tapados, ¿no? Con un pequeño invernadero improvisado, lo tengo que regar 2 veces por día porque se me reseca. Entonces, bueno, tienen que fijarse ustedes eso, ¿no? Que quede la tierra húmeda, no encharcada, pero bueno, ya es la particularidad del lugar en donde estén ustedes. No hay una regla en eso, porque capaz que uno ve videos y te dice, no, porque hay que ponerle esto, hay que usarle lo otro. Y bueno, va a depender mucho del lugar. Quizás vos lo tenés que tapar un poquito con una media sombra, porque en tu lugar hace 40 grados al mediodía, entonces si le da demasiado el sol te cocina todo. Entonces, esas son las pequeñas variaciones que hay que tener en cuenta. Siempre tener en cuenta la relación humedad que va a haber en el almácigo y la cantidad de sol. O sea, si lo ponemos en un lugar donde dé la sombra y que tenga muy poquitas de sol, nos va a tardar mucho, porque probablemente necesite un poquito más de calor, sobre todo si estás en una zona donde todavía no hace mucho calor para que la planta germine. Así que bueno, esas son las cuestiones para mí más principales, como principales en, en temas de cómo germinar. Después vamos a tener las otras variables como puede ser la semilla, que si la semilla es de buena calidad, si la semilla, si era tuya, estaba realmente el fruto maduro, que no le haya agarrado un hongo cuando lo guardaste. Todas esas imponderables, como diría, que pueden fallar y aún así hay cosas que pueden fallar. Puede pasar que vos pones 10 semillas y te prenden 2, te prenden 4 o te prenden todas. O sea, ahí siempre lo que va, por lo menos a mí que estoy como, ya va como el tercer año y pico que estoy haciendo huerta en mi casa. A mí lo que mejor me ha servido y que a ustedes también les va a pasar lo mismo es que la semilla sea de tu lugar. Si vos tenés algún vecino o podés conseguir de tu zona, mejor. Y si no, empezá a hacer tus propias semillas. Porque dejar alguna planta para que el próximo año pueda esa semilla tener más fuerza y hasta inclusive te salgan voluntarias. A mí las lechugas yo ya casi ni las siembro porque me salen voluntarias por todo el patio, donde cae germina porque ni las tengo que cuidar, no las tengo que andar regando porque ya están readaptadas al espacio. En cambio, hay otras plantas que me cuestan más. Entonces, tema 1, la humedad. Tema 2 es la cantidad de sol o calor que necesite para poder germinar, eso hay que tenerlo en cuenta, y la calidad de la semilla. Así que bueno,
ahora sí vamos a realmente hacer el almácigo con todas las indicaciones. Bueno, y acá yo tengo separado mis semillas, las que voy a sembrar en esta almaciguera, y tengo también rotulado con palitos de helado para recordar qué cosa es que está en cada lugar, porque después nos pasa que nos vamos a olvidar y hay a veces, por ejemplo, el lapio y el perejil se parecen muchísimo. Entonces, o nos puede pasar con la cebolla de verdeo y con el puerro, que cuando son tan pequeñitos no nos damos cuenta de la diferencia. Así que bueno, lo primero es tener más o menos todo en orden como para poder empezar a hacer el almuerzo. Yo voy a correr esto acá. Y lo que vamos a hacer es poner en un balde. Yo tengo acá este balde de albañil. Tengo acá compost y perlita. Lo que va a hacer la perlita es, primero, que quede más aireada, que no se compacte la tierra, y lo que va a hacer también es retener humedad. Así que es muy importante de que tenga la perlita, porque después se compacta y no crece. La tierra tiene que estar súper flojita y tiene para poder que pueda crecer, porque las raíces son muy finitas y muy chiquititas. Y bueno, así que si no le ponen perlita va a ser un poco más difícil de que se logre germinar bien y que pueda tener un buen desarrollo. Así que bueno, vamos a pasar todo esto acá. Yo acá ya tengo todo cubierto. Ahora lo que voy a hacer es regar el sustrato. Esto lo que va a hacer es, aparte de empaparlo bien y asegurarme de que tenga todo el sustrato, la humedad, va a hacer que cuando yo ponga la semilla no vuele cuando tenga que volver a regar de nuevamente el sustrato, porque va a ser apenas una lluviecita. Yo para eso me hice una super regadera con una botella y con una botella de Coca-Cola, que le hice unos agujeritos muy finitos, no sé si se puede ver bien, con un alfiler. Entonces eso hace que sea realmente una lluvia muy finita, porque las regaderas muchas veces no vienen con agujeros muy grandes, y para esto en particular termina siendo más desastre de lo que termina para lo que me va a servir. Entonces yo de esta manera riego sin mover demasiado la tierra. Y yo ya con esto me aseguro de que todo el sustrato desde acá esté húmedo. Vamos a regar un poquito más por las dudas. Por lo menos en donde yo vivo siempre se seca todo muy rápido, así que ojalá asegurarse. Bueno, y listo. Ya con esto ya tenemos preparado el sustrato como para poder sembrar con toda tranquilidad. La cantidad de semillas, bueno, se supone que en este tipo de almacigueras uno puede poner 3 semillas por celda, pero la verdad que acá son tan chiquititas que nunca vamos a poner, siempre vamos a poner más. Así que bueno, no pasa nada. Pondremos
Y después, en todo caso, si crecen muchas, si se puede con mucho cuidado, las trasplantaremos a otro lado y si no, bueno, mala pata. Se separan y listo. Acá ya tenemos perejil. Acá para separar voy a poner verdeo. Ahí. Vamos a poner espinaca. Este tipo de semilla la podría poner germinar con el sistema del platito, pero bueno, no hace falta. Estas crecen bien. Miren lo que son estas semillitas, son súper chiquititas. Y el apio en particular tarda bastante en germinar, igual que la espinaca. La espinaca tarda bastante. Y por último, por. Vamos a dejar acá. Ahora lo que sigue es tapar. Pero ¿cómo vamos a tapar? No es lo mismo tapar esta semilla, que es la semilla del apio, que recién les mostré que es muy pequeñita, que tapar esta semilla que es más grande y necesita más cobertura. En lo particular, cuando las semillas son tan chiquititas, apenas las tapo. A veces, si las tengo resguardadas bien del viento, ni siquiera las tapo. Las voy regando y ellas solitas se van incorporando el sustrato. Porque si las tapamos mucho no van a germinar. Esa es una de las cosas que generalmente pasa, que cuando también uno pone la semilla en la almaciguera y le pone un montón de tierra y no, tenés que ponerle lo justo. Generalmente se dice que son 2 veces el tamaño de la semilla, está bien. Pero yo sinceramente con apenas cubrirlas y manteniendo el riego, que no se me seque la tierra, no he tenido mayores inconvenientes. Así que bueno, vamos. Ahora no se van a mover porque están con la tierra húmeda y apenas la vamos a tapar. Por último le damos una repasada, pero es como muy así nomás, porque ya el sustrato está mojado. Y listo, ya quedó nuestra almaceguera. Esto se puede hacer también, obviamente, en los envases en cualquier maceta pequeña. Eso no hay problema. Yo lo hago acá por una cuestión de comodidad. Bueno, eso es todo lo que hay que saber como para poder empezar
a planificar la huerta como para poder empezar a sembrar nuestras propias semillas y ya ir independizando de comprar el plantín si es que lo hacías antes, que no es tan difícil. Vieron que es muy fácil, solamente hay que tener en cuenta unas cuestiones básicas como les contaba. Espero que les haya servido, espero que si les gustó, que lo compartan, que comenten, que se suscriban. Bueno, todo lo que ustedes saben, me pueden seguir también en Instagram como Azareco Natural. Y bueno, y desde ya muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. La verdad que les agradezco, para mí esto es un placer y bueno, cualquier duda, consulta, no, sin más, lo dejan en el comentario o me escriben, estoy ahí para ayudar en lo que se pueda. Muchísimas gracias.